En esta segunda etapa vamos a saludar en primer lugar a quienes se integran presencialmente, quienes se incorporan ahora a este seminario y van a participar en la totalidad o parte de él, ¿no? Pero también tenemos que saludar muy particularmente a las y los funcionarios de la Dirección de Salud de la municipalidad que están recibiendo de manera especialmente dedicada a esta transmisión en 4 de los CESFAM de salud de Recoleta. Me refiero a los CESFAM Patricio Evia, Petrinovich, Quinta Bella y Recoleta. Desde el anfiteatro de la Corporación Cultural, pido que los saludemos y las saludemos con un afectuoso aplauso. A quienes están trabajando cotidianamente por estos principios que hoy día nos motivan a reflexionar en este seminario, ¿no? Una estrofa poética de motivación. Por ahí dice un poema, aquí abajo, cerca de las raíces, cada uno en su escondite, hay hombres y mujeres que saben a qué asirse, aprovechando el sol y también los eclipses, y así entre todos y todas lograr lo que era un imposible, que todo el mundo sepa que el sur también existe. Una estrofa del gran poeta uruguayo Mario Benedetti de su poema El sur también existe. Y qué duda cabe que hoy nos encontramos en un contexto sociopolítico, histórico, cultural, permeado de profundas transformaciones que nos llaman a realizar una revisión en torno a nuestras prácticas de acción colectiva y comunitaria, probablemente para superar esos escondites de los que habla el poema. Y así fomentar la participación y la democracia sustantivas, verdaderas. Y nos preguntamos acerca de cómo avanzamos a una salud como derecho social, como también nos recordaron el alcalde, la senadora y la representante de los usuarios en la primera parte de nuestro seminario, ¿no? ¿Cómo avanzamos ahora, particularmente ahora en este contexto y después de lo ocurrido, en torno a una salud como un derecho social, reconociendo a los agentes también sustantivos, actores políticos, en la construcción de un buen vivir y posibilitando el trabajo comunitario y colectivo? Nos interesa conocer cuál es el contexto en el que se desarrolla aquí en el sur la salud primaria. Por eso, en este primer panel, cuyos expositores y expositoras ya están preparados, abordaremos temas como el pensamiento crítico en salud, la historia de la salud primaria y un espacio especial para el modelo de salud territorial. Saludo, por supuesto, a la panelista y a los panelistas que van a ser parte de este primer tema, y voy a dejar entonces para facilitar este panel a Eduardo Sendra Arratia, director de salud de Recoleta, quien nos presentará a quienes integran este panel. Doctor Sendra, la palabra es suya. Sí, hola, muchas gracias. Buenos días a todos. Ya, en especial, digamos, a nuestros funcionarios, a funcionarios de otras comunas que nos acompañan, a las autoridades, ya, y a todos aquellos que vienen hoy a aprender, a conocer y adquirir más experiencia, digamos, con este seminario. Me corresponde a mí ser facilitador de este bloque
en el cual tendremos 2 ponencias. Me corresponde entonces, en primer lugar, presentar al doctor Camilo Vaz, aquí a mi derecha, médico especialista en Medicina Familiar de la Facultad de Medicina de la Universidad de Concepción, magíster en Salud Pública basado en la evidencia, con mención en Epidemiología de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, magíster en Administración de Salud, Escuela de Administración de la Pontificia Universidad Católica e integrante de CLACSO, vinculados a las epistemologías críticas latinoamericanas en salud. Dejo con ustedes entonces al doctor Camilo Vaz. Hola, buenas. Bueno, agradecer la invitación y bueno, algunas declaraciones de conflicto de interés. Yo soy médico de atención primaria, trabajo en un CESFAM, en Estación Central del Servicio de Salud Metropolitano Central. Pero ahora estoy en comisión de servicio en FONASA, trabajando con el director nacional. Además de la Escuela de Salud Pública de la Chile, del programa de Medicina Social y Salud Colectiva y Medicina Social, y de la Universidad del Alba también ahí en Salud Pública. Pero vengo hoy día por CLACSO. CLACSO tiene el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, tiene grupos de trabajo. Y dentro de ese grupo de trabajo hay uno que es de Salud Internacional y Soberanía Sanitaria. ¿Se cambia acá? Ah, se cambia ahí, pero no acá. Excelente. Bueno, yo quería presentar ahí, pero bueno, vamos a... Quizás ahí puedo mirar atrás veo la presentación, pero no la veo aquí. Ya. La idea, bueno, si bien la idea es de alguna manera como gatillar el debate o comentar algunos términos acerca de la salud latinoamericana y el pensamiento crítico latinoamericano, las referencias, fundamentalmente los ejemplos, van a estar centrados sobre todo en el caso de Chile, que es el que más conozco. Entonces yo me quería centrar en estos ámbitos. También posterior al domingo hice una reflexión y más que mostrar tanta información, voy a centrarme en algunos términos. Entonces, comentar o de alguna manera ojalá dialogar acerca de la diferencia entre salud, entendida como desde el punto de vista amplio, y atención de salud propiamente tal, que es lo que más hacemos. A pesar de que atención primaria también realiza una labor más amplia hacia la prevención y promoción, entonces no es tan clara la separación. La diferencia entre determinantes sociales, que es la propuesta de la Organización Mundial de la Salud, y la propuesta latinoamericana de determinación social en salud. Por un lado, también la cobertura universal de salud versus un sistema universal, y un tema que ha estado instalado en nuestra geografía, que es si vamos hacia o transcurrir hacia un seguro único o hacia un sistema universal, que no es lo mismo. Y por último, acerca de atención primaria o cuidado integral. Eso es un poco. Bueno, tenemos ahí que desde hace harto tiempo ya sabemos que lo que podemos hacer como establecimientos de atención de salud, a pesar de que a nosotros como trabajadores de salud como que de alguna manera nos hacen responsables de toda la salud, pero el nivel de salud de la población está determinado por otros factores que tienen más peso, que son finalmente las condiciones de vida de las personas. Eso es lo que comanda fundamentalmente el nivel de salud al cual pueden llegar las personas, las comunidades. Y si bien el sistema de salud que tienen los países sí es importante, no explica, por decirlo de alguna manera, más del 25% de toda la salud de la población, del nivel de salud de la población. No deja de ser, pero no es lo más importante en términos, como decía el alcalde más temprano, de dónde invertir desde el sistema público o desde el Estado en salud. Si uno está pensando la salud de manera amplia, no solo en los prestadores de salud,
no solo en la ultratecnología en hospitales, sino que de alguna manera el nivel de salud a los indicadores que hemos llegado, la baja mortalidad infantil en promedio chilena, la alta expectativa de vida, tiene que ver con, además del sistema de salud, tiene que ver con las condiciones de vida. Y bueno, aquí entonces se explica la diferencia entre lo que nosotros conocemos y muchas veces se habla de determinantes sociales, que hubo el año 2005, una comisión de la Organización Mundial de la Salud, que emanó un informe el 2008 acerca de los determinantes sociales de salud. Y si bien es interesante, es un avance claramente, de que debido a la situación de las comunidades tenemos diferentes posibilidades de llegar a ciertos niveles de salud. La propuesta latinoamericana, que es anterior incluso, va más allá. Y como dice ahí, en la última párrafo, dice, no son solamente las desigualdades las que matan, sino los responsables de estas desigualdades, las relaciones de poder que se ocultan, y sobre los responsables y beneficiarios de esta inequidad. Y bueno, como gráficos al lado tenemos el de arriba, la muy mala distribución de la riqueza de nuestro país, donde el 1% más rico se lleva el 33% de la torta de la riqueza del país, y abajo el nivel de endeudamiento de los hogares, que cada vez es peor. Y esto genera además enfermedad. Esta otra diapositiva lo que muestra, no es latinoamericana, es española y tiene que ver con la pandemia. ¿Qué pasó en algunos países en Europa? Debido a la crisis del 2008, la crisis subprime, los sistemas públicos se vieron reducidos en su aporte estatal, en su aporte público, se debilitaron. Una situación que en América Latina lleva décadas, bueno, llevaba una década en Europa y claramente, como dice ahí bien un colega, las políticas económicas neoliberales matan, hay que cambiarlas. Y bueno, cómo de alguna manera azotó entonces la pandemia en los sistemas públicos debilitados, los mejores sistemas públicos del mundo, uno podría decir. Aquí algunas cifras en términos de cómo está nuestro país, de desigual. De hecho, el primer gráfico de arriba, en el caso de ustedes, a la izquierda, muchas gracias, es de la publicación Desiguales del 2017, donde hay una gran diferencia en que perciben las personas pobres versus las personas ricas de nuestro país si van a tener atención médica en caso necesario, en caso de una enfermedad grave. Luego tenemos la distribución de las personas que están en FONASA o en ISAPRE, y si bien la constitución actual, que lamentablemente la vamos a tener por un tiempo más, dice que uno puede elegir el sistema donde atenderse, la gran mayoría de la población no puede elegir porque las ISAPRES, que son empresas de salud, se dedican a no aceptar personas que no sean rentables. Y esto también determina, abajo a este lado, que cómo pueden acceder a algunas prestaciones las personas. Y vemos que el 10% más rico de la población accede 3 veces más a los médicos especialistas. Y bueno, las personas más ricas tienen mejor condición de salud, tienen mejor educación, mejores viviendas, mejores trabajos, mejor alimentación, tienen mucho menos riesgo de salud, de enfermarse, y en Chile tienen más recursos para la salud. Es como una cosa que está muy mal planteada en términos de inteligencia sanitaria. Es muy inequitativo. Entonces impide que algunas prestaciones lleguen a la mayoría que sí las necesitan. Y finalmente tenemos que, entonces, las personas que se concentran, de la población que está en FONASA, concentra personas con más riesgo de enfermar, y son las que, por lo tanto, debieran tener más necesidades, más gastos en su salud. Bueno, tuvimos pandemia, todavía no se termina, pero estamos un poco mejor, ya nos podemos a veces sacar un poco la mascarilla, y como bien dice ahí, bueno, el gráfico lo que muestra es el Gran Santiago. En el Gran Santiago, las personas de comunas que tienen menos edad, por decirlo así, donde las comunas más pobres son las comunas que las personas se mueren antes. En el caso de las mujeres, 15 años antes se mueren en las comunas más populares, por decirlo de alguna manera, las mujeres. En el caso de los hombres, menos la diferencia. Pero, y el COVID como causa de mortalidad de riesgo es la edad, una de las más importantes. Pero en el caso de nuestra realidad,
4 o 5 veces más murieron por COVID personas de comunas más pobres. Y bueno, ahí yo creo que no nada más que decir que la sabiduría popular que refiere ahí la mascarilla no cubre el hambre y la miseria. O sea, no es solamente el tema de COVID. Luego tenemos el tema de cobertura universal. La cobertura universal se viene de alguna manera como promocionando como la gran solución para nuestros sistemas de salud. Pero el hecho de que las personas tengan cobertura, o sea, un seguro, ya sea público o privado, no da cuenta de que mejore su condición de salud. Falta el acceso. Esta es la versión de la Organización Mundial de la Salud. En la versión panamericana de la OPS mejora, porque ellos además refieren de acceso, cobertura y acceso. Pero de todas maneras queda un poco reducida esa propuesta. Entonces, es muy importante saber que uno no podría decir que está en contra de la cobertura o del acceso, pero el tema es que en los países que han implementado propiamente tal la cobertura universal, el CUS, finalmente la mayoría de la población termina con servicios de peor calidad, que son los servicios públicos, en vez de fortalecerlos, porque los servicios privados siguen de alguna manera teniendo una cantidad de recursos importantes. Aquí tenemos entonces el esquema del sistema de salud, igual que en los países latinoamericanos, lo que se denomina fragmentados y segmentados. Fragmentados en términos de que estamos parcelados, en términos de atención de la red está separada, y segmentados en términos de la población. La población más rica accede a un tipo de atención, la población de medianos recursos a otro tipo, la población más pobre a otro. Eso claramente es, además de ser una desinteligencia sanitaria en términos de ocupar muy mal los recursos, lo que produce es que haya una inequidad muy profunda. Más datos que refieren lo nefasto de este sistema, como el chileno, que finalmente bajo el paradigma de neoliberal o subsidiario del Estado, el que puede pagar, que pague. Y finalmente entonces el sistema público queda para los más pobres, de los pobres, y como es, entre comillas, regalado, no pueden alegar. Entonces como que se conformen con lo que hay. Y claramente ese paradigma lo tenemos que cambiar. Otros temas que también nos introducen en los sistemas públicos como algo bueno, la nueva gestión pública o las concesiones hospitalarias que se refería Rosita, como que supuestamente lo privado administrando lo público es mejor. Y en el caso chileno eso claramente no está demostrado y la evidencia va hacia otro lado. Pero también igual de preocupante de eso, de que agentes privados administren lo público y no lo hacen mejor, ahorran quizás algunas cosas que no está bien ahorrar, porque es a costa de la satisfacción y la vida de las personas. Lo otro preocupante es que hoy día tenemos un sistema público en Chile debilitado por varias décadas, desde la dictadura en adelante, y necesitamos fortalecerlo para que sea suficiente para atender por lo menos a los 15 millones de personas que están en FONASA. Sin embargo, en el gráfico que ven ahí, lo que se está traspasando como compra de atenciones al sistema privado versus lo que se está invirtiendo en fortalecer el sistema público, lo que se está traspasando al sistema privado es 4 o 5 veces más. Entonces, con el ritmo, claramente nuestro sistema nunca va a estar suficientemente robusto. Y ahí esto es lo que hay que cambiar. Yo creo que la lógica sería al revés. Si bien tenemos un sistema público debilitado durante décadas, como refería, tenemos que ir fortaleciéndolo y por lo tanto, por el momento hay que recurrir al sistema privado. El sistema público se tiene que fortalecer con, ojalá, 4 o 5 veces más recursos de lo que se traspasa. Finalmente, terminando casi con los últimos puntos, ¿hacia dónde vamos? Hay una propuesta que es ir hacia un sistema de multiseguros, donde hay un fondo único, pero sigan existiendo las ISAPRES prácticamente como hoy día están. Este sigue siendo un sistema muy inequitativo, podemos después conversar acerca de él. Tenemos también la propuesta de un seguro único, donde si bien
tenemos un solo FONASA, por decirlo así, o un FUS, un Fondo Universal de Salud, no necesariamente se garantiza el fortalecimiento del sistema público. De hecho, como yo decía, la experiencia latinoamericana y en otros países lo que termina pasando es que se fortalece el sistema privado y no el público, y eso claramente, finalmente, mantiene la desigualdad. Y interpretado de una manera en términos simples está ahí, hacemos un FUS, pero seguimos de alguna manera como que el sistema público se las arregle como puede. Y acá está la categorización de las personas, lo que yo me refería como la segmentación de la población en FONASA, por ejemplo, donde existen 4 categorías de personas, FONASA A, B, C y D. Podría haber un FONASA E también si son las personas de ISAPRE, pero eso no hace que caminemos, transitemos hacia un país más justo y que de alguna manera se haga cargo, como yo refería, que las personas con menos recursos tengan que tener más atención y por lo tanto más gasto en su salud. Ahora sí, terminando, no nos vamos a olvidar de esto, de un hito en nuestro país, en las demandas que surgieron hacia un sistema único, hacia un sistema universal, que es el que está esquematizado ahí, y donde sigue existiendo seguros privados, siguen existiendo prestadores privados, pero como parte extra. Todos y todas aportamos hacia un sistema público. Y el último comentario acerca de atención primaria. Se dice que desde el origen fue mal traducido atención primaria y salud, que debería haber sido cuidado integral. Y finalmente nos encontramos que la atención primaria en los países no tiene suficientes recursos, es fundamentalmente para personas que tienen menos recursos y no logra impactar en el nivel de salud de la población. Entonces, la contrapropuesta de la Claxo es que pasemos hacia los cuidados integrales de salud en los territorios. Y eso significa que tengamos entonces más participación de la comunidad de trabajadores y trabajadoras y en un sistema que efectivamente la atención primaria tenga suficientes recursos. Ahí me quedo para no ocupar tanto espacio, pero fundamentalmente pasar de un sistema de mercado hoy día en salud a un sistema que garantice los derechos. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Vaz. Me corresponde presentar a Alison Morales San Martín, terapeuta ocupacional, magíster en políticas públicas y gestión territorial, diplomada en rehabilitación comunitaria y gestión en atención primaria, subdirectora de nuestro departamento y directora del Instituto de Discapacidad y Cuidados de la Universidad Abierta de Recoleta, docente de la Universidad de Santiago de Chile y la Universidad de Chile. Alison, tu turno. ¿Aló? ¿Se escucha? Sí, ya. Bueno, saludar a todas, a todos. Voy a tomar el guante de mi jefe sentado a mi derecha, de solo saludar la iniciativa. Trabajo en la comuna de Recoleta hace ya más de 4 años y también creo que nosotros en modalidad de hacernos cargo de este proceso de evaluación que se hizo en la comuna, creímos fundamental crear estos espacios de diálogo con los trabajadores y las trabajadoras. Sabemos que quienes están en el día a día acompañando a la comunidad, a los usuarios, a las usuarias, para nosotros mejor llamados vecinos y vecinas, son ustedes, y muchas veces cuando se instalan estrategias comunales hay distintos hitos. Y quizá hoy día estamos en el hito de fortalecernos un poco más, de comprarnos el cuento de la salud territorial y de permearnos de esos conceptos. Y es ahí el sentido de este seminario, ¿ya? Yo les voy a contar un poquito cómo surgió el modelo de salud en Recoleta, para los compañeros y las compañeras que no lo conocen. Pero este surge más o menos en el año 2012, cuando Daniel Jadue asume su primer gobierno local. ¿Cómo surge este modelo? Surge de un diagnóstico que se hizo en la comuna,
en donde se evidenciaba diferentes dificultades que tenían las vecinas y los vecinos de Recoleta, y se genera un plan estratégico para el primer gobierno local de Daniel en la comuna, ¿cierto? Entre ellos yo creo que muchos elementos de los que contaba Camilo, que nosotros conocemos desde los determinantes sociales, elementos que día a día nosotros vivimos y enfrentamos con los vecinos y las vecinas de Recoleta, ¿cierto? Por ejemplo, existían muchos reclamos y manifestaciones de los vecinos respecto a los bajos niveles de la calidad de la atención, en que existían problemas sistemáticos en la mantención de la dotación de los médicos. La comuna de Recoleta, cuando asume Daniel Jadwe, no había más de 8 médicos en la comuna, porque los médicos no querían trabajar en la comuna de Recoleta debido a lo que todos sabemos que es la regulación del mercado, ¿cierto? La regulación del mercado va haciendo que los salarios estén fijados por competencia. Entonces, las comunas aledañas de Recoleta tenían salarios un poco más altos que Recoleta, y nuestros médicos y los médicos no se sentían seducidos a trabajar en Recoleta. Insuficiente dotación en áreas geriátricas, también en el ámbito de pediatría, carencia de una política de capacitación a los trabajadores y las trabajadoras, y dificultades para acceder a salud para los vecinos y las vecinas, sobre todo la población mayor. Ustedes saben que Recoleta, pese a ser una comuna urbana, no tiene un buen sistema de tránsito o muchas líneas. No sé si todavía no ha pasado. Ah, ya, pero yo, sin la diapo. Hablo igual. Ahí va a pasar, ya. Entonces, no teníamos unas buenas redes de tránsito para que los vecinos accedieran a los puntos de atención. Entonces, de alguna forma, esto fue un diagnóstico que surge en este proceso de campaña, ¿cierto?, de reconocer el territorio y además la dificultad que tenían para acceso los vecinos con algún nivel de dependencia. Se hace ese diagnóstico y dentro de los compromisos del alcalde Daniel Jadwe se compromete a una promoción de un modelo preventivo y promocional con enfoque familiar, pero territorial, ¿ya? Después yo les voy a explicar a qué se refería con territorial. Un compromiso con la generación de fondos para incrementar recursos para los médicos, que es lo que ustedes hoy día ven. Nosotros tenemos en la dotación de médicos en la comuna de Recoleta, yo creo que fácilmente, y por ahí está Jaime, si me puede soplar, si me equivoco, más de 40, 50 médicos en la dotación de Recoleta. Hemos, aumentado de manera impresionante la cantidad de médicos durante estos 12 años. Cuando el alcalde anteriormente decía que hay 1.500 millones de pesos que se inyectan a salud en Recoleta, créanos que ninguno está en los bolsillos de nadie y están en más del 100% de que se gasta en el pago de recursos humanos, porque el per cápita cubre el recurso humano de lo que se paga a todos los funcionarios y funcionarias de salud, pero no logra cubrir lo que gastamos realmente, y eso se gasta del presupuesto municipal. Y también la gestión de recursos para poder instalar centros de rehabilitación o espacios de rehabilitación para abordar el consumo de alcohol y droga, la promoción integral de la salud a través de la incorporación de algunas medicinas complementarias y alternativas, el fortalecimiento de los comités de usuarios y los directorios colegiados, ¿cierto? Los directorios colegiados, una política comunal que apunta a la intersectorialidad y a la participación que nosotros esperamos. Ustedes saben que existen diferentes niveles de participación, hay una escala de participación que yo creo que muchos conocen, y si no, les comento, pero hay una primera participación que es la más triste, que es la manipulación, ¿ya? Y hay un nivel de participación que es el más amplio, que es el nivel de participación vinculante. No digamos que el primer nivel es el peor, pero no es el que nosotros queremos. Uno puede ir avanzando, quizás las primeras estrategias pueden ser más de comunicación, de información, pero nosotros lo que buscamos como comuna y en esta gestión comunal es avanzar hacia una política de participación vinculante. ¿Cuáles fueron los principios que sustentaron la instalación del modelo en Recoleta? Primero que todo, el principio de interculturalidad. Generalmente uno se imagina que la interculturalidad
es muy lejana en términos, cuando uno escucha los conceptos de la academia, y yo creo que es lo que nos pasó también con el proceso constituyente, uno dice, ¿cómo yo hago que la salud que hago en la comuna de Recoleta sea intercultural? ¿Cómo el enfoque de derecho se representa en la atención en el día a día? O cómo de alguna forma la participación se lleva a cabo en lo cotidiano. Bueno, nosotros intentamos hacerlo y tratamos de generar un modelo que se instalara desde el territorio. Mañana van a ver los resultados de ese proceso después de 12 años. Hoy día yo les estoy hablando de previo a los 12 años, ¿ya? Y de alguna forma tratamos de generar un proceso participativo, podremos evaluarlo después, en donde trabajamos con la comunidad, con las juntas de vecinos, las organizaciones sociales, con los territoriales de la comuna y tratamos de ver dónde estaban las problemáticas de salud y dónde estaban estos vacíos de acceso, ¿ya? También la territorialidad, comprendiendo la territorialidad con no que nosotros vayamos a entregar un servicio, sino que también hacernos cargo de las problemáticas que existían en el territorio. Como les comentaba Camilo anteriormente, cuando se instala el modelo de Recoleta, yo creo que no se estaba hablando de las perspectivas críticas latinoamericanas todavía, y lo que estaba instalado desde la academia eran los determinantes sociales de salud, ¿ya? Y se asume desde esa perspectiva que en Recoleta existían diferentes dificultades, tanto de accesibilidad, de pobreza, de vulneración, que hacían que los vecinos y las vecinas de Recoleta tuviesen una peor salud, ¿ya? Por lo tanto, el enfoque de determinantes sociales, como ustedes bien saben, se asumió de que en Recoleta las personas iban a morir, iban a tener un problema de salud y iban a vivir de una determinada forma debido a las características del territorio en donde nos encontrábamos. A ver, la otra diapositiva. ¿Pasó? Sí. Me pasé una, parece. A ver. Sí. Bueno, mientras vuelvo a la anterior, les voy a contar, si no llega, no importa. Otro principio que nosotros tenemos, y aquí yo hago una crítica, y qué bueno que Camilo lo menciona también, nosotros siempre hemos hablado, o desde la academia se ha instalado, el concepto de los determinantes sociales de salud. Chile tuvo un movimiento muy importante que fue la Unidad Popular, en donde Salvador Allende instaló un modelo que era igual de crítico o más crítico que el modelo de los determinantes sociales, que era la medicina social, ¿ya? Nosotros tenemos como Latinoamérica y como país un modelo de salud o un planteamiento de salud que se trató de hacer cargo de las problemáticas de la salud, de la problemática que tenían los territorios, el pueblo, y lo trató de plasmar en un programa de gobierno, que ustedes lo pueden encontrar hoy día, que instala tristemente las mismas problemáticas que estamos hablando hoy día en salud. Allende hablaba de la promoción, Allende hablaba de los problemas dentales, Allende hablaba de la educación comunitaria, Allende hablaba de lo que era el cuidado colectivo. Muchas de las temáticas que hoy día nosotros estamos tratando de instalar desde la academia, nosotros no nos dimos cuenta como país que ya las habíamos hablado en algún momento, ¿ya? Y este modelo habla mucho de lo que nosotros queremos hacer en Recoleta o se instaló a hacer en Recoleta y que tenemos que mejorar, que es las políticas de abajo hacia arriba. En el mundo, hasta hoy día, existen dos formas de hacer políticas públicas, de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. Históricamente, lo que hemos hecho nosotros como país es de arriba hacia abajo, donde algunos como iluminados dicen, estos son los problemas que tiene Chile. Entonces diseñan una política pública en donde muchas veces la ciudadanía ni los trabajadores son actores importantes en ese proceso de diseño. Y muchas veces llegan esas políticas públicas o esas metas sanitarias, esos indicadores de atención primaria, que nosotros decimos, ¿cómo voy a hacer yo que en una comuna donde el 40% de la población que es migrante tenga lactancia materna, si en nuestra población, quizás en esa cultura, la lactancia materna no es importante?
Eso es el problema del diseño de las políticas públicas de arriba hacia abajo, que no tienen pertinencia territorial y que no se hacen cargo de la realidad de una comuna. Nosotros quisimos, en la implementación del modelo, hacerlo distinto, tenemos que evaluarlo para avanzar mejor. Otro de los principios que tuvo la política comunal de Recoleta fue salud en todas las políticas. Nosotros tratamos de implementar a través de comisiones mixtas, medicina modelo intersectorial, ¿cierto? El trabajo con otros organismos municipales, por ejemplo, todo lo que hacemos, y ustedes bien lo saben, salud en tu escuela, lo que se hace de trabajar en conjunto con otros organismos comunales para acercar la salud a los vecinos y las vecinas. Vamos a seguir. El modelo de determinantes sociales, que ustedes ya lo ven y que hoy día está en un análisis, pero cuando se plantea el modelo de salud en Recoleta, se plantea desde esta perspectiva, comprendiendo, ¿cierto?, que nosotros, los servicios de salud en esta gran tabla, somos solo una parte de los actores que participamos en el proceso de la generación de la desigualdad en salud, por lo tanto, la importancia de acercar los sistemas de salud al territorio. Elementos claves que yo creo nosotros tenemos que analizar y queremos entregarle a ustedes hoy día respecto a la realidad comunal, hablando de los determinantes o de la determinación, pero aquí no tenemos tanto, bueno, de los determinantes que tenemos en Recoleta respecto a la vulnerabilidad. Según el último censo, Recoleta tiene, censo bien malo, pero bueno, es el dato que tenemos. Según el último censo del año 2017, Recoleta tiene 157.851 habitantes. El 54% de nuestros habitantes están bajo el 40% del registro social de hogares. Somos la comuna número 19, ¿ya?, dentro de las prioridades como comuna de prioridad social, dado la pobreza multifactorial. Somos, dentro de la comuna, el 45% de nuestros habitantes tienen 10 años de escolaridad, menos de 10 años de escolaridad. El 14% de la población de la comuna es mayor de 65 años. El total de la población migrante al 2019 alcanzaba 33.345 habitantes. Este dato es bien triste. Nosotros tenemos 2,4 metros de área verde por habitante, siendo que la recomendación es 9 metros. El 19% de las viviendas de nuestra comuna están en hacinamiento, en comparación con nuestro dato país, que es el 15,3%. El 83% de la población es FONASA, en comparación con nuestro país, que es un 78%. La natalidad es de un 30%. Estamos por sobre la natalidad país, pero esto está asociado, ¿cierto?, a todos los cambios demográficos que tenemos. La maternidad adolescente es cercano a un 13% en comparación con el país, que es un 11,2%. La mortalidad general es un 6,92% en comparación con un 5,16%. La mortalidad infantil es de 9,72% respecto a la nacional, que es un 6,72%. Y los años de vida potencialmente perdidos son 70 años en comparación con la realidad país, que es 50. Entonces uno dice, acá están la realidad y los problemas que tenemos en Recoleta. Lo más probable es que si nosotros seguimos trabajando, y me voy a pasar porque como hay una presentación menos, me voy a tomar el tiempo de pasarme. Y porque somos los organizadores, así que no importa. Cuando nosotros discutimos cómo abordar los problemas de salud de Recoleta, tenemos que pararnos desde acá. Si nosotros seguimos haciendo solo salud, ¿cierto?, solo controles,
solo cumpliendo las metas, que yo sé no es una crítica a los funcionarios, es lo que nos exige el ministerio, lo más probable es que nunca podamos luchar con todos estos datos y antecedentes que hablan de las dificultades que tienen nuestras vecinas y nuestros vecinos. En definitiva, nosotros lo que tenemos que hacer, creo, desde mi postura, y la idea es que en este espacio podamos discutir cómo poder hacernos cargo de esta realidad, ¿cierto? Y que tristemente muchas personas en Recoleta el día domingo no sabían lo importante que era comprender la salud como un derecho, ¿cierto? El que nuestros vecinos no tengan acceso a atención dental de manera universal, el que nuestros vecinos no tengan los estándares de calidad que muchas veces uno cree son los adecuados de una clínica, en que nuestros vecinos lleven más de 5 años esperando por una atención en un hospital, tiene que ver con que la salud en este país no es un derecho, ¿ya? ¿Cuál es la realidad en términos de nuestra red comunal? Oh, y parece que la apreté 2 veces, pero no importa. Ya. Nosotros contamos, post pandemia, con 8 puntos de atención territorial. 8 puntos que están al debe de 30 que tuvimos antes de la pandemia. Recoleta logró instalarse en 30 juntas de vecinos, en 30 clubes deportivos, llevando la salud a todos los vecinos y las vecinas. Posterior a la pandemia, estamos solo en 8 puntos de atención territorial. Tenemos 4 CESFAM, SAR Juan Carlos Concha, el SAPU Valdivieso, el Centro de Rehabilitación Popular, CREP, Estrategia Comunal, que está atendiendo a todos los niños y las niñas con discapacidad y también a las personas con discapacidad, el Vacunatorio Comunal en San Gerardo, el vacunatorio del Centro de Atención al Vecino, COSAM Casa Matriz, prontos a inaugurar COSAM, podríamos decir territorial, Guapo, el carro dental, la óptica popular, la farmacia popular y el centro audiológico popular. Si ustedes se dan cuenta, el compromiso que tenía el alcalde Daniel Jadue era que nadie, ningún vecino, tuviese que caminar más de 800 metros para acceder a salud. Ustedes pueden ver aquí ahí está, al otro lado, en la diapositiva, no sé si ven circulitos azules, ¿ya? En los circulitos azules nosotros tenemos distribuidos todos los centros de atención de la comuna. Los espacios blancos son los espacios en donde los vecinos tienen que caminar más de 800 metros para acceder a salud. Y ese es nuestro compromiso, compañeros y compañeras. Nosotros tenemos que llegar a esos territorios, porque esos territorios son los más vulnerables. Cuando ustedes dicen, y creo que me quedan 2 diapositivas y termino, ¿ya? Cuando uno dice, ¿por qué en Recoleta le ponen a todo popular? Yo les quiero hacer una cita histórica. Los gobiernos populares vienen de Luis Emilio Recabarren, en donde dice que los pueblos inteligentes deben participar y organizarse de tal manera que puedan articularse para que a nadie le falte nada en su territorio. Y es desde ahí que surge la lógica de que los vecinos de Recoleta, que no tenían ninguna óptica popular, no tenían ninguna farmacia, no tenían ninguna librería, pudiesen acceder a un servicio. Eso es lo que se quiere hacer en Recoleta en Salud, que nuestros vecinos tengan mejor acceso, no solo acceso, sino que mejor ejercicio de ciudadanía en un derecho como es la atención a salud. ¿En qué estamos hoy día en Recoleta? ¿Cierto? Después de 12 años, en este seminario. Hoy día nosotros queremos evaluar con ustedes, con los trabajadores, con los vecinos, qué es lo que hemos hecho dentro de la lógica de la política pública. Un diagnóstico, un monitoreo, un diseño programático, y queremos ir en este círculo y queremos que ustedes sean actores principales. Llevamos 1 año y medio haciendo una sistematización del modelo en donde muchos de ustedes y muchas de ustedes han participado y hoy día, entre hoy día y mañana, vamos a ir compartiendo estos datos. ¿Para qué? Para que nosotros podamos discutir si es que necesitamos
generar nuevos indicadores, si es que necesitamos medir el impacto que ha tenido este modelo en Recoleta, si necesitamos generar nuevas estrategias, etcétera. Para eso es este modelo y eso es lo que se ha querido hacer en salud en Recoleta. Muchas gracias. Muchas gracias, Alison. Pasamos ahora, nos corresponde a que ustedes participen. Por lo tanto, ofrecemos la palabra para que ustedes hagan las preguntas que deseen. ¿Quién está con los micrófonos por ahí? Allá hay una, dos, tres personas que tienen micrófono. El que quiera hacer la pregunta, que levante la mano para que le acerquen el micrófono. Acá hay, Vanessa, acá hay una persona, o Jaime, perdón. Acá en el tercera fila. Levante la mano, por favor, de nuevo. Onda. Ahí. Buenos días, mi nombre es Juan Pablo Rico, soy concejal de la comuna de Copiapó y muy contento de estar aquí representando el sentimiento popular. Lo que me llamó la atención y quería consultar respecto a la experiencia de la instalación del Centro de Rehabilitación de Alcohol y Drogas, es el CREP, ¿cierto? Pero quería conocer un poquito de esa experiencia, ya que en nuestra comuna no contamos con ese elemento. Entonces me gustaría mucho conocer un poquito más, explorar. Y esa es mi consulta y desde ya agradecer la posibilidad de estar acá compartiendo. Un saludo desde Copiapó, desde el desierto florido. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, mira, justamente en este momento que nosotros estamos haciendo la evaluación, estamos al debe con esa propuesta del Centro de Rehabilitación de Alcohol y Droga. Pese a eso, nosotros tenemos un COSAM que sentimos que ya no puede seguir respondiendo a las demandas de la comunidad y estamos, yo creo que a semanas ya de inaugurar una segunda etapa de COSAM en el territorio, en donde esperamos poder fortalecer la estrategia y hacernos cargo de la implementación de un programa específico, pese a que nosotros ya hacemos abordamos las problemáticas de alcohol y droga en todos los establecimientos de salud a través del programa de salud mental y también se aborda dentro del COSAM. Pero así como un centro específico como comuna, a la fecha no se ha logrado esa meta y hay que transparentarlo. Respecto al CREP, el Centro de Rehabilitación Popular es una iniciativa que surge durante la pandemia, en donde las madres de niños con autismo, donde me involucro y me incorporo, empezamos a reclamar porque todos los espacios de atención para nuestros hijos se cerraron. Entonces nos organizamos y fuimos a hablar con un concejal de nuestra comuna, que no está, pero Fares, y el alcalde, y les pedimos un espacio para atender a nuestro hijo y nuestra hija. Se nos entregó ese espacio y con esfuerzos comunales, con movilización de nuestros directores, porque les quitamos un poquito de recurso humano por allá, les pedimos fusionar, ¿cierto?, el recurso humano, también el Departamento de Salud hizo un esfuerzo. Hemos logrado tener hoy día, si no me equivoco, estoy mirando a la Dani, alrededor de 25 funcionarios de salud que están trabajando en rehabilitación. Tenemos kinesiólogos, terapeutas ocupacionales, fonoaudiólogos, medicina complementaria, psicólogos, trabajadores sociales, educadores diferenciales, todos trabajando en rehabilitación. Ya se constituyó la agrupación Te Acompaño, que es la agrupación de madres y padres con autismo. También se constituyó hace 3 semanas la agrupación de madres y padres con jóvenes síndromes de Down en la comuna y también estamos aportando en el trabajo comunitario con personas con discapacidad junto a la Oficina de Inclusión. Pero es un espacio comunitario en donde nosotros estamos instalando
la real, espero real, rehabilitación basada en la comunidad, no la que instala el Ministerio de Salud a través de salas que no trabajan mucho en el territorio. Y en el fondo es una estrategia totalmente comunal que busca atender a las personas de la comuna que tienen algún nivel de discapacidad y acercar la rehabilitación, que también es un derecho tan negado en este país y está en la mano de instituciones privadas como la Teletón. ¿Alguna otra pregunta? Por allá. Hola, buenas tardes, ya parece, ¿no? Buenos días. ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí. Mi nombre es Claudia Villegas, yo soy la subdirectora de Salud Municipal de la Comuna de Arica. Venimos 3 representantes de la Comuna de Arica. De hecho, ustedes como Recoleta nos han inspirado para hacer varias políticas de salud en la comuna. Tenemos la óptica municipal, estamos trabajando para ello, para prontamente poder abrirla. Hace poco tiempo ustedes nos acompañaron allá en Arica para podernos hacer la asesoría y abrimos nuestra farmacia popular también. Llevamos 4 años y ha sido todo un impacto para la comunidad. Y lo que nos llama la atención y en realidad la consulta que tenemos sobre los espacios territoriales, la implementación, cómo han hecho ese trabajo, qué prestaciones se generan en estas juntas de vecinos, cómo han logrado contar, por ejemplo, con las autorizaciones sanitarias. Para nosotros ha sido una brecha y en realidad un obstáculo a la autoridad sanitaria para muchas de estas estrategias porque nos exigen muchos documentos, contar con todas las autorizaciones. Tenemos a veces territorios, ciertos espacios de edificios públicos o municipales, pero la verdad es que poder contar con todas estas normativas ha sido un obstáculo, insisto, más que un apoyo. De hecho, hace poquito también, por esta misma lógica, nos cerraron nuestra droguería. Entonces tenemos todas estas complicaciones finalmente cuando queremos hacer algunas mejoras para la comuna. Entonces, en de los 8 espacios territoriales, ¿qué están haciendo? ¿Cómo lo hicieron? Para ver si a nosotros también nos sirve de alguna iniciativa para el próximo año hacer algo. Bueno, yo creo que aquí también podemos hacer un nexo con lo que nos compartió Camilo respecto a cómo el pensamiento hegemónico limita el trabajo en la comunidad, ¿ya? Yo creo, nosotros invitamos a la Ceremi, pero no vinieron. Yo creo que nosotros vamos a tener que hacer una crítica y gran parte del trabajo que tenemos que hacer desde las bases es justamente esto. El sistema de salud está dividido en 2 subsecretarías, Subsecretaría de Redes y Salud Pública, en donde la Subsecretaría de Salud Pública le dice a Redes cómo tiene que hacer la salud. Miren, si a nosotros nos viniesen a fiscalizar los puntos de atención territorial, lo más probable es que no cumplimos con las normativas, ¿ya? Lo más probable. Pero si ustedes le preguntan a la comunidad, a ellos, y lo que sale en la investigación, no me quiero adelantar, ellos se sienten y agradecen la atención en el territorio. Obviamente, ojalá podamos avanzar a mejorar las condiciones de infraestructura siempre, pero las condiciones en que viven nuestros vecinos y nuestras vecinas son las condiciones en las que nosotros vamos a trabajar. O sea, a ese punto de atención territorial que nosotros vamos, no es más precario que las condiciones que ellos viven. Entonces, y ahí chocan los paradigmas, porque muchas veces nosotros decimos, ya, pero yo no voy a ir a atender si no tengo una estufa, yo no voy a ir a atender si es que es muy chico el espacio, yo no voy a ir a atender. Es verdad, yo entiendo, y ojalá avancemos, de verdad, espero que avancemos, y es el compromiso de esta gestión, avanzar a mejorar esas condiciones. Pero esa realidad que a nosotros nos choca cuando vamos a atender es la realidad que nuestro vecino y nuestra vecina vive. Y esa realidad es la que niega la Subsecretaría de Salud Pública. Es la realidad que niega el Ministerio de Salud. Porque si ellos quisieran avanzar en la instalación de puntos de atención territorial, nos aportarían presupuestariamente para que nosotros podamos mejorar esas condiciones. Entonces yo creo que siempre hay que luchar hay que hacer un gallito.
vamos a tener que hacer protocolos comunales locales que tenemos y que los equipos de salud de Recoleta yo creo que son magos en términos de hacer una salud lo mejor posible dentro de las condiciones que tenemos. Pero en este país no se ha invertido en la salud territorial. Se instaló dispositivos de salud bajo un modelo de salud familiar, se dividió los territorios en equipos de cabecera de 5.000 personas, pero no se ha ido más allá. La salud territorial no es llevar la atención de salud a un territorio. La salud territorial es permearse con el territorio, es hacerse cargo de esa realidad. Por lo tanto, yo creo que el desafío y el único consejo, y no sé si Camilo concuerda conmigo, es a dar la lucha de que se vea que la realidad de la salud en este país es el territorio, no son los SFAM, no son las clínicas, son estos lugares donde nosotros necesitamos llegar, porque los vecinos no saben o no pueden o no conocen el sistema de salud y nosotros tenemos que ir donde ellos. Eso. Un aplauso, yo creo, primero para... Igual quería meter la cuchara al respecto. Bueno, yo me formé hace mucho tiempo como médico familia y comunidad, se supone, pero bueno, la especialidad en Chile no lleva ese segundo apellido que es muy necesario. Y además en algún momento tuve una labor gremial en la agrupación de médicos de atención primaria, el colegio médico, y debo confesar que por mi culpa, entendiendo el déficit de infraestructura que existe pública en atención primaria, es que tenemos que buscar alternativas. Y nosotros también proponíamos, antes incluso que Recoleta lo implementara, esto de ocupar sedes de la comunidad. El sector salud no se puede hacer cargo de todo lo que tiene que ver con las actividades de salud de la población. A eso iba con la diferencia entre atención de salud y salud. Las comunidades tienen activos, tienen historia, tienen recursos. Y si nosotros no salimos de nuestros establecimientos y empezamos a interactuar horizontalmente con la comunidad y hacemos, por ejemplo, los planes por sector con participación comunitaria, con sus recursos, y de alguna manera los hacemos partícipes de la toma de decisiones, claramente nuestro sistema, nuestro MAIS, Modelo de Atención de Salud con Enfoque Familiar y Comunitario, integral, se supone, no va a avanzar. Llevamos 20 años con un buen modelo en el papel, pero en el que en la práctica está muy lejos de mejorar. Debo decir que yo tengo un matiz con respecto a lo que decía el alcalde acerca de la resolutividad de atención primaria. Nuestra atención primaria sí es bien resolutiva. La diferencia es que no estamos actuando como territorio. Las personas que logran llegar, acceder a los establecimientos tienen buena resolución. Pero como no vemos el territorio, como estamos de alguna manera como sometidos a las metas, indicadores, de lo que yo me refería como nueva gestión pública, como si más atenciones, más número de atenciones es equivalente a mejorar el nivel de salud de la población, que está muy lejos de eso, el modelo no se ha implementado. Y los pocos lugares en Chile donde el modelo funciona es cuando no están sometidos a las metas y trabajan con la comunidad, con una comunidad empoderada. Entonces creo que lo interesante de Recoleta, que no es porque estemos acá, sino que yo como profesor universitario cito el caso de Recoleta, me interesa mucho la evaluación, pero en la teoría tiene dos componentes que son muy potentes. Uno, salir del romántico maíz del ministerio, que como digo no ha avanzado lamentablemente, pero en el papel está bien, pero equipos a cargo de 5.000 personas, 6.000 personas, que de hecho no se cumple porque son muchas más, no es lo que en el mundo ha dado resultado. En el mundo lo que da resultado son equipos a cargo de 2.000, 2.500 personas, que es un poco la apuesta de Recoleta. No, y saliendo del box y diciendo dónde encontramos lugares para atender. Entonces creo que estos mini equipos, por decirlo así, tanto en Cuba, en España y en otras partes, es lo que en Argentina, en Brasil, es lo que impacta en una atención primaria fuerte, disminuir las hospitalizaciones y las muertes. Que equipos a cargo de 2.000, 2.500 personas, que es un poco la apuesta. Y dos, la participación de la comunidad. Imprescindible. Y eso lo tenemos que aprender. A nosotros, por lo menos los trabajadores y trabajadoras de salud,
lo menos los médicos, médicas, no nos enseñan herramientas para trabajar con la comunidad. Pensamos que nosotros tenemos el conocimiento científico último, el último paper que se hizo, y eso es lo que vale, y en realidad no. Lo que atendemos en atención primaria son finalmente problemas de salud de las personas. Y tenemos que entonces asegurar la continuidad, lo que nosotros decimos la longitudinalidad de la atención, que es que establezcamos relaciones terapéuticas, relaciones de confianza con las personas. Si las personas van al consultorio y cada vez le toca un diferente profesional, diferente médico, en fin, claramente ahí no va a haber confianza. Y ese es, yo creo que el gran error de nuestro sistema. Nos hemos basado un poco como en los títulos, pero no en la práctica. Y finalmente, la población entonces no nota que este sistema, la atención primaria fuerte, es buena. Entonces, yo tuve la experiencia de trabajar cuando era residente, becado de medicina familiar en una USAF, Unidad de Salud Familiar, en Talcahuano, en un sector de 2.500 personas que le costaba mucho llegar al establecimiento, al consultorio Higueras en ese tiempo. Estaba la autopista, la línea del tren, las personas mayores tenían mucha dificultad de salir a oscuras hacia el consultorio para tener hora, incluso podían ser asaltadas. Entonces, esta adecuación de una casa donde tendríamos como equipo. En realidad, efectivamente, no había más de 7 cuadras alrededor de las personas que nosotros hacíamos visita o las personas nos visitaban en este establecimiento. Tenemos que romper con el romanticismo, creo yo, del maíz. Las comunas que lo han hecho, como Recoleta, Quilicura, Santiago Centro, Médico en tu Barrio, por ejemplo, en Quillota, con un establecimiento de promoción de salud, uno de prevención y uno de atención, claramente tenemos que avanzar e innovar. Y si bien desde el Ministerio los lineamientos son muy claros y complejos, creo que si es que no vamos a tener establecimientos construidos desde la autoridad central, tenemos que buscar la alternativa. Yo creo que en la historia, porque los sistemas de salud se construyen con la historia de los países, a mí me parece que el establecimiento, el consultorio, el centro de salud familiar es algo que muchas veces se busca, pero es algo caro, también un poco burocrático de encontrar el espacio, en fin, se demora por lo menos 3 años, mucho más caro. Si se pudiera, yo creo que habría que avanzar en SECOF u otros espacios comunitarios para tener menos población a cargo y muy cerca de la población. Yo creo que esa es la solución para nuestra atención primaria. Lamentablemente, hasta el momento no nos han escuchado y por eso me parece que Recoleta puede darnos luces. Y desde el punto de vista de los permisos o no, bueno, muchas veces se dice, más vale pedir perdón que permiso. Creo que lo que hay como reglamento, o sea, yo me puedo, no miraba porque yo no trabajo en la medicina privada, pero yo me acuerdo que uno podía establecer una pequeña consulta con 1 o 2 box y de alguna manera podía funcionar. O sea, no hay mayor restricción. Y si uno tiene en una junta de vecinos, bueno, yo participé de operativo en la U y todo, entonces, si uno tiene en una junta de vecinos un box de atención, no debería, para lavarse las manos también, no debería haber mayor problema. Entonces, creo que si nos seguimos fijando en las limitaciones que nos ponen desde el nivel central, claramente la experiencia de Recoleta, que puede dar luces importantes de cómo atender mejor a la población, no sería realidad. Así que yo diría, echémosle para adelante nomás a crear una verdadera atención primaria con participación territorial. ¿Otra pregunta? Sí, acá. Hola, mi nombre es María José Antileo. Yo, bueno, pertenezco al pueblo originario y me gustaría saber si se ha pensado en una atención intercultural, no tanto pensando como enfocado solo en un pueblo, porque también entiendo, bueno, yo también trabajo acá en el programa Pueblo Originario de Recoleta, y no solamente existimos el pueblo mapuche, sino que también existe una variedad de pueblos originarios. Entonces me gustaría saber si se ha pensado en algún proyecto para nosotros de los pueblos originarios para poder acceder también a la salud intercultural. Bueno, vamos a dar una noticia. Sí. Bueno, de partida, los programas de salud hoy día, los SFAM, tienen los facilitadores del CREOL, que es un avance en temáticas de hacernos cargo de
la interculturalidad, y también los equipos han tenido que crear diversidad de estrategias porque Recoleta tiene un 40% de población migrante, ¿ya? Quizás no hemos declarado y sistematizado todo lo que estamos haciendo en el ámbito de interculturalidad, pero sí yo creo que uno se tiene que sacar el sombrero frente a las estrategias que están haciendo los funcionarios. Tenemos funcionarios que a veces están como con el transcriptor del celular tratando de atender a una persona haitiana y hemos ido avanzando en eso. ¿Ya? Eso es como respecto a hacernos cargo de la diversidad que tiene nuestra comuna en términos de otros países. En términos de la medicina intercultural, de pueblos ancestrales, nosotros ya contratamos a un machi y a una facilitadora intercultural que van a empezar, o sea, vamos a contratar, ya tuvimos una reunión con ellos junto al encargado de pueblo originario, en donde vamos a empezar a instalar en la comuna de forma paulatina la medicina ancestral. Ya vamos a generar un punto en donde está nuestro vacunatorio comunal, en donde vamos a tener un machi que va a atender 3 veces a la semana y desde los CESFAM vamos a poder derivar de manera centralizada. Ese programa lo queremos hacer con la mayor responsabilidad y cuidado de la comunidad local, por lo tanto nos está acompañando el encargado de pueblo originario, ya fuimos a visitar los lugares y prontamente vamos a empezar a diseñar la estrategia a nivel comunal. Sabemos que no es la única medicina, pero creemos que tenemos que ir avanzando porque como comuna nosotros hace 8 años más o menos se nos quitó el programa PESPI por unos problemas administrativos, ¿ya? Y la comuna no tiene programa PESPI. Entonces estamos en diálogo para ver qué pasó. El programa PESPI es el programa que financia el Ministerio de Salud para las comunidades indígenas, en que trae recursos para implementar el programa a nivel comunal. La comuna de Recoleta lo tuvo a cargo de una persona en los SFAM y hay un problema que la comuna se le quitó ese financiamiento y ahora nosotros estamos en reuniones de nuevo con el ministerio para pedir que se reactive ese financiamiento, pero más allá de eso nosotros como gestión comunal vamos a hacer los esfuerzos y vamos a contar con este machi y esta facilitadora yo creo que a partir de octubre, noviembre. Yo quería meterle cuchara ahí un poquito. Bueno, es de los mejores párrafos que encontraba de la propuesta de Constitución. El hecho de respetar las otras medicinas. Por lo menos, bueno, los que estudiamos medicina en general, no tenemos un acercamiento hacia otro tipo de cuidados. La medicina que se enseña habitualmente en las universidades tradicionales chilenas tiene que ver con medicina alopática, medicina occidental supuestamente, y basada en medicamentos o procedimientos que muchas veces no dan respuesta a las necesidades de salud de las poblaciones. Y lamentablemente también desconoce o subvalora el resto de los saberes. Esa parte está súper bien contenida en la propuesta y creo que no va a quedar claramente olvidada. Y quería hacer énfasis en dos elementos. Uno, efectivamente la medicina tradicional o popular y la medicina de los pueblos originarios, bueno, como Claxo, incluso también como ALAMES, la Asociación Latinoamericana de Medicina Social y Salud Colectiva, lo que vemos como solución, o no solo nosotros, sino que muchas propuestas, como solución a los problemas de la humanidad hoy día, es mirar a los pueblos originarios, las primeras naciones, a convivir con el medio ambiente de manera mucho más sana y equilibrada. Creo que ahí está la solución que tenemos como planeta, si no vamos a la autodestrucción. Y dentro de eso también, bueno, los saberes ancestrales de cuidado de la medicina. Entonces tenemos que tener un trato mucho más igualitario o respetuoso con esos saberes que vienen de hace mucho tiempo, por un lado. Y dos, a mí me parece que en Chile, sobre todo, esperamos mucho de lo que viene desde el Estado como oficialmente. Y creo que necesitamos mucho más de generar iniciativas locales
autogestionadas, donde se valoren los conocimientos de las propias comunidades. Eso debiera ser apoyado desde el Estado, creo yo, también, como por ejemplo el caso de los medios de comunicación. No pueden ser los mismos medios siempre, los poquitos que hay y dominados por un espectro político, económico, sino que tiene que aflorar la comunicación y los medios a nivel popular o a nivel de las comunidades. En salud me parece que también. Nosotros rescatamos una historia, esto como anécdota, rescatamos un policlínico comunitario en Agüita del Perdiz, que es una población que queda al lado de la Universidad de Concepción, que en los años 70 estudiantes de la Universidad de Concepción atendían junto con la comunidad, y la diferencia de un SECOF, o en fin, donde de alguna manera nosotros estamos todos, los trabajadores de salud, más o menos comandados por, desde el nivel central hacia abajo, de cuáles son nuestras acciones. En esos lugares, en realidad, era la propia comunidad la que definía lo que quería hacer. Era algo voluntario, pero me parece que las comunidades, en Chile hay que rescatar ese tipo de iniciativas, donde, primero, los saberes populares o saberes ancestrales también tienen más relevancia, pero también podemos cohabitar allí y, bueno, yo creo que yo soy de los ya de edad mediana para avanzada ya, en que creo que los que llegamos a estudiar en una universidad logramos hacerlo gracias a un país, al desarrollo del país, y le debemos entonces a nuestros pueblos esa oportunidad. Entonces, me parece que ese tipo de iniciativas podría tener apoyo de muchos trabajadores y trabajadoras de salud también. Una última pregunta. Buenos días todavía. Mi nombre es Nancy Ormazábal, represento a Ancosalud, y yo más que pregunta quería darle a conocer lo que yo soy de La Pintana, soy presidenta de una junta de vecinos también, y nosotros, como anteriormente decía, para poder traer la salud a los territorios, nosotros como junta de vecinos, no tan solo donde yo represento, sino que el sector que nosotros tenemos, hemos habilitado las juntas de vecinos para que puedan atender a nuestros vecinos, y nosotros nos hemos encargado de acomodar, como decían, el lavamano, el baño, y tener algunas salitas para poder atender, porque lo que nos pasa a nosotros es que los consultorios se han hecho chicos, entonces hay más facultativo, hay más gente para trabajar que de lo que pueden atender en los espacios que tienen ellos. Entonces nosotros por eso nos juntamos y nos organizamos para que nuestros vecinos tuvieran la salud al ladito de ellos. Entonces yo lo quería hablar como experiencia que nosotros tenemos y que también se puede repetir, y nunca nos ha visitado Seremi. Si nos visita, bueno, ahí seguiremos, pero nosotros queremos que nuestros vecinos, que son la mayoría adultos mayores, que les cuesta llegar al CEFAM, o ya no es CEFAM, sino que consultorio para nosotros, llegue más cerca de ellos y puedan atenderse. Esa era la experiencia que nosotros tenemos en La Pintana, en un sector de La Pintana. Muchas gracias. Por la hora, un par de preguntas más, porque vi que levantaron la mano. ¿Ya? ¿Aló? ¿Sí? Bueno, en primer lugar, saludarlo. Mi nombre es Rodrigo Manzano, vengo del CEFAM de Panguipulli, también invitado al seminario. Saludar a Camilo, a Dr. Sendra, a Alison. Quizá un comentario breve respecto a lo que han dicho de esto del rol de la seremía y la sanidad respecto. Yo creo que es muy corta la solución y lo han demostrado acá tanto Recoleta como otras experiencias en el país, que tiene que ver que la atención primaria recae incluso por la Constitución del 80 en los municipios. La última palabra lo tiene el municipio y la responsabilidad en el fondo. Entonces ahí hay una situación que tiene que ver con pedir perdón más que permiso, como decía Camilo. Entonces hay que atreverse a que los cambios se tienen que realizar con voluntad política desde los territorios, y si los municipios están en sintonía con eso, mejor. Tengo dos preguntas específicamente para Alison.
y dice relación un poco con lo que planteó una opinión Camilo en esta situación de la participación de los equipos en la estrategia territorial, ¿no es cierto?, de la gestión de la salud. Tú hablabas, Alison, de que al comienzo del 2012, 8 médicos eran los que estaban, colocando el foco siempre en los médicos, autorreferentes, ¿no? Pero es parte también de un recurso crítico que siempre lo adolecen los municipios, y que actualmente hay 33, ¿cierto? Entonces la pregunta que cabe ahí es, ¿qué pasó? ¿Cuál es la política específica de Recoleta para, en términos cuantitativos, generar ese recurso? La permanencia, además, que es súper importante, como lo explicaba Camilo, en términos de la longitudinalidad, como un principio casi eje de lo que es la medicina familiar comunitaria, en términos de que hay comunidades que son mucho más sanas si es que su equipo se permanece en el tiempo que estar cambiándolo año a año. Entonces ese es un tema. ¿Cuál es la política que sea? Me imagino yo que debe haber una política integral en ese sentido, que no tanto a lo mejor se focaliza en lo económico, sino que a lo mejor puede haber, estoy tratando de visualizar, una política que tenga que ver con entregarle un valor que no le entregan en otros municipios al ejercicio de la profesión. Porque en otros municipios o en la gran mayoría de la atención primaria se ha evidenciado que elementos neoliberales de productividad en el momento de la atención son nefastos tanto para los equipos como también para el producto final, que podría ser la calidad de vida de esas comunidades. Entonces esa es la pregunta: ¿cuál es la política que se ha desarrollado en ese sentido específico? Y la otra pregunta tiene que ver con precisamente con lo que nos convoca, que es la participación de las comunidades en la gestión en salud. La gestión sanitaria, ¿cuál es la diferencia o qué es lo que nos está planteando Recoleta hoy en día con esta experiencia ya de 10 años respecto a la participación en salud de las comunidades, pero la participación en la toma de decisiones, que es hacia donde tenemos que, es el horizonte a caminar, ¿no? ¿Cuál es la experiencia que Recoleta hoy en día o el modelo que está visualizando para que la comunidad participe en la toma de decisiones, en la gestión sanitaria, pero además los trabajadores y trabajadoras de salud? Eso. Bueno, es como que vamos a adelantar algunos resultados de la investigación. Saludar al equipo de Panguipulli hace 3 semanas o 2 semanas. Nosotros como Departamento de Salud fuimos invitados a un seminario que realizaron de medicina ancestral, y agradecer la invitación que tuvimos en esta búsqueda de ver cómo implementar las medicinas ancestrales acá en la comuna. Fuimos invitados y agradecemos mucho la invitación y que estén acá. Mira, yo creo que en relación a la política comunal del recurso humano, es algo que nosotros no tenemos tanta permanencia de los médicos aún en la comuna. ¿Ya? No es algo que ni siquiera hemos podido subsanar con una asignación que se le entrega a los médicos. ¿Ya? Por eso la lógica del mercado de dar una asignación no es la solución, que fue uno de los mecanismos en que se instaló. Pese a eso, sí logramos tener muchos médicos hoy día, en comparación a lo que se tuvo anteriormente. Creo que hay que mirar la lógica, eso tiene un nombre, son políticas de reclutamiento y de permanencia en el fondo. Y yo creo que ahí como comuna tenemos que mirar. No sé si tenemos una declaración propiamente tal de lo que hemos hecho. Yo creo que acá hay un compromiso por los trabajadores que se han instalado y han querido quedarse en la comuna de Recoleta. Y tenemos que ver nosotros cómo mejorar eso. Hoy día, por ejemplo, nosotros estamos haciendo una mirada y un estudio de la carrera funcionaria, que estamos tratando de que sea lo más participativa posible, para poder mejorar las condiciones como de remuneración. En términos de recursos humanos, creo que es un diagnóstico, y no sé si mi jefe acá lo comparte conmigo. Yo te mentiría
diciendo que tenemos una declaración respecto a la lógica de recursos humanos. Sí, este año, y es algo que hay que reconocer del hombre que está aquí al lado mío en conjunto con el alcalde, nosotros empezamos a disminuir los contratos honorarios. ¿Ya? Creemos que los contratos honorarios son una precarización de lo que es el trabajo y empezamos a disminuir y a pasar de manera paulatina a todos los trabajadores honorarios a plazo fijo. Y yo creo que ese es un reconocimiento que hay que hacer a nuestro director, a nuestro alcalde, y que también fue en conjunto y con la Asociación de Funcionarios, porque hay que reconocer, no vamos a poder pasarlo a todos porque ustedes saben que el gobierno no nos entrega recursos comprometidos para el otro año. Hay programas que nunca vamos a poder quizás pasar a plazo fijo porque no aseguran la continuidad, como son todos los pilotos. Pero nosotros, y creo que muchos funcionarios que están acá, se han dado cuenta que nosotros eliminamos gran parte o de manera paulatina los contratos honorarios. Y yo creo que eso es una política comunal a reconocer en nuestro director y también el compromiso de nuestro alcalde. Y la segunda pregunta que hiciste respecto a participación, yo creo que nosotros tenemos dos momentos en la participación en esta comuna. Hasta antes de la pandemia, con la instalación de lo que eran los directorios colegiados, y post-pandemia, que tenemos que avanzar en la reactivación de los directorios colegiados. Los directorios colegiados son una instancia, no como los CDLs que todos sabemos fueron instalados en la época de la dictadura y que en el fondo venían a instrumentalizar la participación y que nosotros a los usuarios los invitamos a firmar las metas muchas veces y que el CDL, la meta 7, está participando, sí, no, ya bacán, cumplimos la meta 7, no. Los directorios colegiados, una política comunal que busca que todas las personas que están involucradas en el proceso de salud tengan una representatividad en un espacio de diálogo y avancen a la dirección de la política local del establecimiento de salud. Eso existía y yo creo que hay que evaluarlo hasta antes de la pandemia. Hoy día la encargada de participación está por ahí. Creo que se están reactivando. Hemos creado las orientaciones comunales nuevamente para la creación de directorios colegiados y dentro de este periodo tenemos una meta que es avanzar a un directorio colegiado comunal. Van a existir los directorios colegiados en cada establecimiento, pero además vamos a crear un directorio colegiado comunal, que la idea es que ese directorio esté con representación de la Asociación de Funcionarios, de la comunidad, de los directores de salud, de la dirección y podamos avanzar no solo a lo que estábamos haciendo antes, que era ojalá la dirección de un establecimiento de manera vinculante y participativa, sino que ahora la dirección de la política comunal de salud con la comunidad. Y eso sería como nuestra apuesta en participación durante esta gestión. Sí, hola. Oye. Préstale el del doctor. Tampoco. Estamos todos ahí sí. Hay una lucha feminista. Comentarle, bueno, tres temas que se mencionaron. El tema de los médicos y médicas es bien complejo. En general, claro, son los que además más tiempo estudiamos. Después del pregrado en Chile se estudian 7 años, después 3 o 4 especialidades. Entonces, es bastante caro para el país debiera hacerlo si es que tienen la lógica de formar profesionales o trabajadores de salud para la comunidad. En el caso chileno, son las familias las que de alguna manera, o los mismos estudiantes que posteriormente salen, lo que nosotros decimos, con una mochila de 30 millones de deuda. Entonces es un sistema bastante complejo que no se puede solucionar solo por la arista de salud, sino que también en el tema de educación. A pesar de ello, en Chile hay más de 55.000 médicos y médicas, más. Y un país que tiene una política general de potenciar la atención primaria, un país con atención primaria fuerte, robusta,
el 40% de los médicos y médicas de ese país trabaja en atención primaria. En Chile es menos del 10%. O sea, no podemos dejar que las comunas traten de solucionar un problema que es estructural. Entonces, por ahí yo creo que en Chile hay suficientes médicos y médicas para llegar a tener un médico cada 2.000 personas en atención primaria. El tema es cómo lo definimos y cómo lo apoyamos, desde la formación, como decía, desde la formación universitaria, cómo aumentamos la cantidad de personas, de colegas, y disminuimos las barreras de ingreso para que haya una cantidad de médicos y médicas dedicadas a la atención del pueblo, por decirlo de alguna manera, y por el lado del recurso humano, y eso aplicado en general, de que debiera haber un plan de formación de lo que necesitamos. Ahora se está pensando hacer una reforma de salud. La reforma de salud, donde los equipos de salud son lo más importante en la atención de salud, tiene que tener primero un análisis de cuáles son los trabajadores y trabajadoras de salud que necesitamos para llevar adelante esa reforma, para conseguir las metas, los objetivos sanitarios en general. Entonces, hay que darle una vuelta a eso, a desmercantilizar la formación universitaria y, por lo tanto, facilitar el acceso de equipos al sistema público a través del tiempo. Y en el tema de administración, yo sé que es un tema un poco controversial o que no es fácil de analizar profundamente. Hay dos modelos, uno podría decir, hay más, pero fundamentalmente dentro de sistemas públicos tenemos el modelo como el modelo español, donde es por comunidad autónoma. Como por servicio de salud, la red está integrada. Todos forman parte de ser funcionarios de esa red. O otro modelo como el brasileño, el finlandés, donde la atención primaria está a nivel municipal. Entonces, ambas posibilidades existen y en esos sistemas, que a diferencia del nuestro, en un solo sistema nacional de salud o universal de salud fuerte, claramente esa es nuestra principal limitante. El sistema, la atención primaria podría funcionar bajo administración municipal o bajo administración más centralizada, pero con otras condiciones que aún no tenemos y que hay que darle a nuestro sistema público de salud. Pero, al igual de lo que pasó en educación, por ejemplo, la población, la comunidad tiene que tener más decisión. Yo creo que el nivel más alto de participación que se define, es la cogestión, donde yo creo que nuestro modelo de atención primaria nombra la participación comunitaria y perfectamente podría ser plausible implementarlo. Me refiero a que en los territorios, los equipos de sector, tanto en los CESFAM, en los consultorios, como en la Junta de Vecinos o en los SECOF, tienen que trabajar fuertemente con sus comunidades. Y si nosotros recibimos año a año el lineamiento del Ministerio, orientaciones para planificar lo que vamos a hacer, yo creo que tenemos que democratizar la toma de decisiones en el nivel más básico de salud, del sistema de salud, que son los equipos locales. Me parece que tenemos que cambiar la lógica, darle más tiempo a que los equipos puedan reflexionar qué se hizo durante el año. ¿Se cumplió el plan? ¿No? ¿En qué fue mejor? ¿Qué no? ¿Qué cosas nuevas? En fin. Contrastarlo con las necesidades de esa comunidad, de ese sector de 2.500 o 5.000 personas. ¿Qué es lo que efectivamente la población dice que necesita? Que muchas veces no está necesariamente en la misma prioridad del ministerio, que conversen. Y tomar decisiones, yo creo, hacer un plan en el sector con la comunidad tomando decisiones. A mí me parece que es la manera en que podemos avanzar en un modelo más territorial con pertinencia, pero sobre todo con poder de las personas en lo que respecta a sus propios cuerpos, a su salud. Y esa experiencia en Chile creo que lamentablemente no la tenemos y me imagino que es difícil avanzar hacia allá, pero en un sistema de salud, como decía, que en la teoría funciona, pero en la práctica, en la teoría es coherente, pero en la práctica no, tenemos que buscar nuevas maneras. Y a mí me hace mucho sentido la cogestión a nivel territorial, local, de equipos de salud para mejorar el nivel de salud de las poblaciones. Muchas gracias.
Aló, sí. Adelante, adelante. Sí. Oye, yo creo que por la hora son las 12:25. La última pregunta, si les parece. A mí me gustaría intervenir también un par de minutos. Bueno, agradecer a la mesa, a la comuna y a todos los encargados de haber gestionado este espacio. Yo creo que como vecino, como funcionario, ¿no? Uno siempre ve que no solamente está aplicando políticas públicas, sino que está proponiendo, ¿no? Y en esa propuesta, en ese proceso también es muy importante detenerse, hacer un análisis, a evaluar cómo nos está yendo. Y a mí me parece genial porque no solamente esto es a nivel comunal, sino también es una propuesta a nivel nacional y a nivel latinoamericano, que probablemente, yo soy de Perú, y muchos de nuestros países o vecinos también deberían tomar esta experiencia, ¿no? Mi punto concreto, aquí el compañero de al lado que viene de Copiapó hizo una pregunta en el tema de rehabilitación de alcohol y drogas. Yo trabajo en el área de alcohol y drogas del consultorio Petrinoic y del COSAN de Recoleta. Nosotros desde esa área, ¿no? También un poco tomando y llevando en la práctica el modelo que se está planteando en salud, ¿no? Aplicamos desde la base y sabemos que desde la atención primaria es muy importante desde ahí poner, darle respuesta al vecino, ¿no? No pensando en la atención terciaria, como muchos llegan con la idea de llegar al hospital e internarse, sino qué hacemos desde la atención primaria, cómo le damos respuesta a ese vecino, a esa vecina, que no solamente es un usuario, sino es representante de una familia y de una comunidad. Y desde ahí ya cambia nuestra mirada, ¿no? Como institución o como atención de salud nos hemos ido integrando, ¿no? Y ahí viene una de las cosas que uno también va aprendiendo en la práctica, que es la atención, y ese es un modelo que aquí en Recoleta se había planteado, el modelo itinerante, ¿no es cierto? Y eso lo hablo desde los espacios amigables, ¿no? Que no se ha mencionado y ojalá se mencione y se releve. ¿Por qué? Tuvimos la oportunidad de hacer la intervención itinerante desde los colegios, y ahí tomo la palabra lo que dijo el alcalde, debería estar educación aquí. ¿Por qué? Porque esos niños, esos adolescentes que hoy atendemos van a ser los posibles, ¿no?, usuarios de la salud cuando sean adultos, ¿no? Y entonces, para nosotros es muy importante el hecho de que se articule no solamente funcionarios con funcionarios, sino que hay una comunicación transversal, ¿no? Nosotros en la atención, en el consultorio de Recoleta, perdón, en el consultorio Petrinoic y en el COSAN de Recoleta tenemos esa posibilidad. Ojalá se replique. Entonces, aquí viene un poco la pregunta, ¿no? ¿Se va a seguir impulsando el modelo itinerante? Ya no esperar a que venga el paciente al consultorio, sino salir y hacer esta promoción, que en mi opinión sería importante. Eso. Sí. ¿Se escucha? Sí. Sí, buena pregunta. Pero quiero, antes de responderte, ¿no?, lo primero decir, digamos, darle las gracias, digamos, a Arica, a Copiapó, La Pintana, bueno, y a todos ustedes que hacen posible esto. Contarles que esta dirección que hoy me toca dirigir, ya es una dirección que tiene apenas un año, ¿no?, y que la habilidad, creo yo, que hemos tenido ha sido formar buenos equipos. Y lo he repetido desde el primer día. Nosotros justamente no nos tenemos que abocar solamente a hacer salud. Nosotros tenemos que hacer salud, tenemos que educar, tenemos que hacer que participe la gente, tenemos que corregir, por ejemplo, ¿no? El Departamento de Salud tenía una cantidad de gente trabajando en horario impresionante, ¿ya? Y nosotros que tenemos una visión de mundo, que creemos que justamente no debemos precarizar a los trabajadores, bueno, una de las primeras decisiones fue justamente pasar a la mayoría de la gente, es decir, a todos los que tuvieran al menos más de 6 meses de trabajo, digamos, en la comuna, hoy día estén a plazo fijo, a no ser que la persona no quisiera por alguna situación, digamos, absolutamente individual.
Dicho eso, me voy a demorar 2 minutos nomás en llegar a esto, porque hoy tenemos una gran preocupación y hemos acusado fuertemente el golpe del día domingo pasado. Y eso no lo podemos obviar. Y ahí un poco tomo, digamos, lo que decía Camilo. Habló de la reforma de salud. Yo no sé si ustedes saben, pero ayer el senador Chaguán decía que no había piso para hacer reforma de salud, que no estaban los votos para hacer reforma de salud. Entonces, ojo, nosotros tenemos que actuar rápidamente. Y yo les quiero contar que uno de los... ¿Perdón? No le interesa. No, seguro que no le interesa. Entonces, uno de los objetivos estratégicos que esta dirección comunal va a tener de aquí a diciembre es implementar y fortalecer, digamos, la salud en el territorio. Es decir, nosotros tenemos que de aquí a diciembre tener funcionando la salud en el territorio. O sea, esa es una tarea y un objetivo estratégico, porque todo parece indicar que no vamos a tener reforma de salud, ni ni seguramente el próximo año. Nosotros estamos viviendo momentos súper complejos, ¿ya? El hecho de que exista entre nosotros, porque así lo dicen las estadísticas, digamos, el otro día, ¿no? 62 contra 37 fue, 38. O sea, hay un 60% de la gente que dijo no o rechazó, ¿no?, la salud como un derecho. Dijo no a terminar con las zonas de sacrificio. Dijo no a la situación del agua. Entonces, ojo, yo sé y lo entiendo que es un problema absolutamente multifactorial. Hay muchos factores por los cuales pueden haber dicho que no. No sé cuál es el más importante, porque de verdad a 3, 4 días de aquello, uno de verdad se siente bastante confundido. Y quiero decir, y además con dolor, no cabe la menor duda. Voy a ir por parte, pero Arica, yo soy médico pediatra, trabajé en urgencia más de 20 años, he pasado por todos los puestos, fui médico en el barrio, fui director de CEFAM, fui director de un servicio, subdirector más bien, porque hice la subrogancia de dirección de servicio. O sea, he pasado por todas partes y eso me ha dado, digamos, un cierto bagaje. Y con respecto a Arica, ¿no? Nosotros tuvimos la misma problemática en Cerro Navia, fui director de CEFAM. Ya, nos tomamos los espacios. Y cuando llegó el Ceremi, la gente no lo dejó entrar. Evidentemente, y es lo que dice Camilo. Usted tiene un lavatorio para lavarse las manitos, qué sé yo, tiene sus toallas, ¿no? Y atendíamos a la gente, ¿ya? Cerro Navia también tiene médico en el barrio, ¿no? Hace algunos años, ¿ya? Por lo tanto, Arica, ¿no?, debe tomarse los espacios. Y si de ahí los sacan, bueno, cuente con Recoleta, porque los vamos a apoyar. Y no va a ser solamente Recoleta, también va a ser La Pintana, también van a ser Cerro Navia, va a ser Pudahuel, ¿entiendes? Porque en la medida en que nosotros nos unamos, ¿no?, para hacer no solo salud, como les decía antes, salud, educación, no, participación, y hacer entender, digamos, a nuestro pueblo de lo importante que fue este domingo pasado, esa es nuestra tarea. Y yo los llamo, digamos, a redoblar esfuerzos, ¿no?, para continuar, ¿no?, y sacar adelante una constitución, ¿no?, que sea acorde, digamos, con los tiempos que hoy día se viven. Compañero, yo no sé cuál era su nombre, Carlos, ya, evidentemente que tenemos que seguir con eso. Por supuesto que sí. Sin embargo, le quiero decir algo. Esto no lo podemos hacer solo. Y ahí nos falta, y les hablo a los funcionarios de Recoleta, nos falta que lleguen a nuestra dirección, hacernos esas propuestas, porque de verdad a veces nosotros no nos enteramos, ¿ya? Lo vuelvo a repetir, lo he dicho a través de las visitas que hemos hecho en los centros, ¿no? Las puertas de la dirección están abiertas, los correos, ojalá siempre con copia a la dirección, ¿ya?, para saber, digamos, pero nos interesa más que lleguen y nos cuenten, ¿ya?, porque sí estamos, y está la voluntad política, ¿no?, para hacer, digamos, todo lo que ustedes dicen, ¿ya?, porque es imprescindible. A nosotros sobre eso no tenemos duda,
Ya. Termino diciendo de que evidentemente nosotros tenemos que trabajar con el intersector, porque no es posible, la salud sola no va a resolver el problema. Ya hablábamos, y antes también se hablaba de las determinantes sociales, y ahí no solo somos nosotros los que debemos intervenir. Debemos intervenir con todos, digamos, con todas las direcciones de los municipios, que entiendo todos tienen Dideco, todos tienen obras, todos tienen, no sé, ¿no?, las diferentes direcciones del municipio. Por lo tanto, quiero terminar diciéndoles que cuenten con Recoleta en todo lo que tenga que ver, ¿no?, con salud, con que los podamos acompañar. Ustedes también, no les quepa la menor duda que nosotros vamos a recurrir a ustedes en cualquier minuto, ¿no?, cuando se presenten dificultades, y a lo mejor hayan sido ustedes los primeros o los segundos en hacer alguna actividad que a nosotros nos interese. Así que quiero saludarlos, muchas gracias por acompañarnos, y ojalá que esta actividad sirva, digamos, para sacar experiencia y tener nuevos conocimientos. Gracias.